Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Comunión. El día de ayer mencionamos algo frente a este punto y es la comunión íntima. Bueno, antes de continuar, pues recordarles que tenemos nuestros cumpleaños de Jesús en diferentes ciudades de diferentes países del mundo. Familias por la Navidad. Hemos realizado ya algunos de ellos, algunos eventos. Nos falta la inmensa mayoría, los tenemos pues por delante. El sábado tenemos algunos, el domingo tenemos muchos eventos, muchos cumpleaños de Jesús. Por favor, infórmese, pregunte, averigüe dónde le corresponde en su ciudad respectiva. Comunión íntima. ¿Qué significa esto? Recordemos, comunión, la palabra de Dios tiene que ver con compañerismo, con el compartir, con aquello que es tan fundamental. Recordemos que nuestra comunión empieza con algo. Mi verdadera comunión es con Dios mi Padre, con mi Señor Jesucristo. Y a partir de ahí entender que yo tengo comunión, de que yo puedo tener compañerismo, yo debo tenerlo incluso con otros. Vamos a lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 27 en adelante. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Aquí lo que nos está hablando la palabra de Dios es de algo muy concreto, la comunión íntima de Dios, de nuestro Señor. Pues estamos hablando de algo ya más allá de, de una comunión, de un compañerismo. Me está hablando de intimidad. ¿A qué se refiere aquí la palabra de Dios entonces? Y cuando vemos aquí que la comunión íntima es con los justos, ¿a qué se está refiriendo? Aquí primero mencionemos esta última parte, que la comunión, entiéndase, de Dios para conmigo o conmigo, y más específicamente de manera íntima, es con los justos. ¿Quiénes son los justos? Pues ahí previamente lo hemos visto. ¿Quién es aquel que es justo? Aquel que hace bien, a quien es debido. Porque ya lo vimos en el versículo 27. Aquel que comparte con otros y que no dice, no, no, mañana te daré cuando lo tiene en este momento. ¿Quién es aquel que es justo? Aquel que nunca siquiera intenta hacerle mal a su prójimo. Aquel que habita confiadamente en el Señor. Aquel que no entra en pleitos. No. Aquel que a nadie agravia. Todo esto lo vemos ahí en lo que nos ha compartido Salomón por medio de este proverbio. Aquel que no envidia. A ninguno. Pero también algo importante. Dice, aquel que nunca escoge el camino de estos, de los que envidian, que no escoge para sí el camino de los que se mantienen en pleitos, de los que agravian, de los que intentan mal contra su prójimo. Nunca escoge ese como uno de sus caminos. Ese es el justo. Entonces la comunión íntima de Dios, ¿con quién es? Miren que aquí me está hablando acerca de cómo es que yo me relaciono con mi prójimo. Pero ¿qué tiene que ver mi prójimo frente a mi relación íntima con Dios? Y ahí vemos que yo no puedo compartimentar, no puedo separar lo uno de lo otro y decir, Señor, estoy excelentemente bien contigo. Me encanta esta comunión íntima contigo, Dios. Pero en cuanto a mi prójimo, nada de nada. Pero por supuesto que no, porque la comunión íntima de Dios es con aquellos que hacen el bien
a otros, con aquellos que nunca intentan siquiera, que ni siquiera piensan en hacerle mal a su prójimo, con aquellos que no pleitean, con aquellos que no agravian, con aquellos que no envidian. ¿No se han dado cuenta que todo esto tiene que ver con la manera como yo veo a mi prójimo, como yo actúo frente a mi prójimo, frente a lo que yo hago con mi prójimo y aún lo que dejo de hacer con él? O sea, lo que tiene que ver con la omisión, que es igualmente grave. Y este es el justo, de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces, la comunión íntima de Dios es con los justos. A Dios le agrada todo esto. El compañerismo, la intimidad. Vamos a lo que nos comparte ahora el Salmo 25, versículo 12, pero de ahí en adelante. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él enseña el camino que ha de escoger. Recordemos en el pasado que la comunión íntima de Dios es con los justos. ¿Con quién? Con aquel que no escoge ninguno de los caminos de los injustos, de los que pleitean y demás, de los perversos. No escoge ninguno de sus caminos. Entonces la comunión íntima de Dios, ¿con quién será? Y saben lo que aquí podemos decir de manera preliminar, porque apenas estamos iniciando con lo que queremos ver en el Salmo 25, la comunión íntima con Dios es con aquellos a los cuales el Señor les muestra el camino que yo he de escoger. Y efectivamente, la comunión íntima es con aquel que escoge el camino que Dios le está enseñando. Y recordemos que Jesús nos dijo que Él es el camino. Claro, además de la verdad y de la vida. Continuemos con el versículo 13 del Salmo 25. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. O con este versículo 14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quiénes son aquellos que le temen? Ya le hemos visto previamente en el versículo 12. Que temen tomar otro camino que el que Dios les ha enseñado. De acuerdo a este versículo, ahí lo vemos. Bueno, obviamente que el temor de Dios es un tema mucho más amplio de lo que aquí podemos resumirlo, pero dentro del contexto de este pasaje, el temor de Dios está asociado con el camino que yo tomo. Si yo siquiera considero tomar otro camino que el que Él me está enseñando, quiere decir que no tengo temor de Dios y naturalmente que no anhelo esa comunión con Dios y concretamente la comunión íntima de Dios. Es con los justos, con los que le temen. Ahora, centremos un poco en este tema de la intimidad, que es la segunda parte de lo que queremos compartir ahora. Mi comunión íntima, lo íntimo. En el Antiguo Testamento encontramos el tabernáculo que construiría o que edificaría Moisés por dirección de Dios. Resumámoslo de una manera muy elemental y muy sencilla. Ahí está el tabernáculo, pero hay un lugar que es íntimo. Está el lugar santo, lugar santísimo, que es el lugar como íntimo, el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo reposaría el arca del pacto. Y mire lo que dice aquí. Y a ellos hará conocer su pacto, volviendo al Salmo 25. ¿A quiénes? A aquellos con los cuales Dios tiene comunión íntima, con los justos, con los que le temen, con los que escogen el camino que Dios pone por delante de ellos. Entonces ese era el lugar íntimo. En mi comunión íntima, Dios me enseña su camino. Pero, aclaro, la decisión, la elección es mía. Dios no me está forzando a que yo tome un camino. Lo que pasa es que Él me muestra el camino. Yo puedo desecharlo o puedo tomarlo. En la comunión íntima, también Dios me hace conocer algo. Me hace conocer, pues básicamente, su pacto. Mirando aquí lo que dice el versículo 14 del Salmo 25. Volviendo a este tema de la intimidad, del lugar santísimo, el arca. En el arca reposaría el maná, las tablas de la ley y la vara que reverdeció. Se refiere a la vara de Aarón, la vara del sacerdote Aarón que reverdecería, que por cierto pues reverdece, florece, fructifica, arroja renuevos. Esta es otra historia. Pero eso es lo que, digamos, por ahora podemos resumir de una manera un poco más elemental. Pero en la comunión íntima
Saben que Dios allí me provee todo. Recordemos, estaba el maná. En la comunión íntima yo entiendo que Dios es mi proveedor, como aquel maná. En la comunión íntima, recordemos que ahí en el arca reposarían las tablas de la ley. Dios me da a conocer toda su palabra, toda ella. Por eso dice que Dios hará conocer su pacto con aquellos que le temen, con quien es su comunión íntima. Entonces, en la comunión íntima, entiendo que Dios es mi proveedor, que allí Dios me enseña toda su palabra, me muestra toda su palabra, me da a conocer toda su palabra. Y en tercer lugar, cuando yo permanezco en esa comunión íntima con mi Padre Dios, con mi Señor Jesucristo, mi vara va a reverdecer, mi vida va a reverdecer. La vara, pues claro, es una rama seca. En el caso de Aarón, era una rama de almendro que es seca, en eso consiste la vara, pero ¿es posible que ella reverdezca? Pues claro que no. Quiere decir que la comunión íntima, Dios actúa milagrosamente en mi vida. Hay milagros que Dios tiene para mí. Dios actúa sobrenaturalmente en mi vida y por lo tanto mi vara reverdece. Pero no solamente reverdece mi vida, sino que la comunión íntima florece, fructifica. De esto hemos hablado, de lo que es el fruto. Yo soy una persona fructífera. Y luego dice, arroja renuevos. Y finaliza el Salmo 25:15, volviendo a este. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. La comunión íntima es algo más allá de lo que podemos, ustedes y yo, de lo que pudimos siquiera haber imaginado. Gracias a nuestro Señor, hoy usted y yo tenemos acceso a ese lugar santísimo y disfrutar de esa comunión íntima. Vamos a orar. La comunión íntima del Señor es con los justos, con los que le temen. ¿Y quién es aquel justo? ¿Quién es aquel que te teme? Ahí en tu palabra, Señor, lo entiendo. Y es aquel que permanece delante de ti, es aquel que no pleitea, que no agravia, que no envidia, aquel que en ti confía. Aquel que te teme, es aquel que teme escoger para sí el camino del perverso, el camino del escarnecedor, el camino del que agravia, el camino del que envidia. Y cuando envidio, es porque tomo ese camino. Y entonces, ¿cómo poder tener y disfrutar de esa comunión íntima contigo? Y óigale a Dios, gracias Señor, porque yo puedo disfrutar de esa comunión íntima con mi Padre, allí, en aquel lugar santísimo. ¿Y qué es el lugar santísimo? ¿Qué hacer allí? Es la comunión íntima, es la intimidad, donde entiendo, Dios, que tú eres mi proveedor, que tú me das a conocer toda tu palabra, y que Dios, en esa comunión íntima, es donde tú obras milagros en mi vida, donde mi vida reverdece, florece, fructifica, arroja renuevos. Ahora, Dios, toma cada una de estas personas, estas varas que representa cada vida. Y Señor, allí, en la comunión íntima, obra el milagro de la vida. Obra el milagro, Señor, que cada uno necesita en su vida, en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias, como siempre, a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la exótica Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle un favor. Antes de continuar con su día, nos regala un me gusta a su dispositivo. Esto nos ayuda mucho aquí en nuestro canal Soy ICT. Por cierto, si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor, hágalo e invite a otros a hacerlo. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.